Hola, buenas tardes. Hoy les traje otro video que me han sugerido mucho respecto a los antihipertensivos. En este video pues lo quise hacer de una forma muy sintética, pero a la vez para que ustedes puedan comprender bien en esencia el funcionamiento de cada uno de los grupos antihipertensivos. Para comenzar, les traje esta pequeña fórmula que es la clave de todo. La blood pressure, o sea, la presión arterial, es igual al cardiac output, o sea, al gasto cardíaco o al volumen de sangre que el corazón eyecta en cada minuto por la resistencia periférica. O sea, cualquier de estos medicamentos tiene que actuar en estos dos factores para poder tener en realidad un efecto adecuado. Comenzaré, primeramente les hice un esquema aquí, y en este esquema pues nos va a ayudar mucho para comprender la fisiología del organismo humano. Ya en otro video anterior les había explicado que cualquier caída en la presión arterial pues se desencadenaba una liberación de renina a nivel de las células justaglomerulares. Aquí en el glomérulo, recordemos que el riñón, esta es la unidad estructural y funcional del riñón, la nefrona. Cada riñón tiene aproximadamente 2 millones de estas estructuras, y cualquier caída de la presión arterial pues desencadena una liberación de renina. La renina en el hígado trae aparejado la formación de angiotensina 1, y se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 gracias a la acción de la enzima convertidora de la angiotensina. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que produce la liberación de aldosterona en la glándula suprarrenal, en la capa más externa de la glándula suprarrenal. Y esta aldosterona, recordemos que a nivel del riñón pues estimula la reabsorción de sodio y agua, y esta reabsorción de sodio y agua incrementa los niveles de presión arterial. Este mecanismo es importante. ¿Por qué? Porque hay un grupo de antihipertensivos que trabajan específicamente los inhibidores de esta enzima, de la enzima convertidora de la angiotensina, o sea, que inhiben este paso a nivel pulmonar de la activación de la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y ya habíamos explicado que este es un potente vasoconstrictor, como les había comentado anteriormente. De igual forma, hay otro grupo importante que son los angiotensin 2 receptor blocker, como el losartán y el valsartán, que estos producen un bloqueo en los receptores para la angiotensina 2. Ya aquí hay dos grandes grupos, que debemos conocer: los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los que bloquean la recepción de los receptores de la angiotensina 2. En el caso de los inhibidores de la angiotensina convertidora de la angiotensina, tenemos el captopril, el enalapril, el lisinopril. Estos previenen la reabsorción de sodio y agua por la aldosterona, incrementan la diuresis y disminuyen el volumen y por lo tanto la precarga, el preload, y decrease el trabajo del corazón, y disminuyen la morbilidad y la mortalidad en pacientes con fallo cardíaco. Ahora, ellos tienen un grupo de efectos adversos, y es dry cough, la tos seca, producen hipercalemia, angioedema. Es raro el que se produzca el angioedema, pero puede ser hasta fatal, y están contraindicados en el embarazo. Acuérdense que son hipotensores muy potentes y pueden producir muerte fetal.
alergia y están contraindicados en bilateral renal stenosis. En el caso de los bloqueadores de la resección del angiotensin 2, está el losartán y el valsartán. Estos aumentan, producen hipercalemia también, producen tos, pero es menos frecuente, menos raro que haya tos con este tipo de medicamentos, y se plantea que son protectores renales. De igual forma, tenemos otro grupo de antihipertensivos que son los diuréticos. Los diuréticos, específicamente les puse tres grupos. Les puse las tiazidas, los ahorradores de potasio y los loop diuréticos, que son los diuréticos de asa, los más potentes. Hay otros grupos que son los osmóticos, por ejemplo el manitol, que actúa en el tubo contorneado proximal de la nefrona. Son menos importantes, se usan sobre todo en la hipertensión endocranial. Son diuréticos, ya les dije, de tipo osmótico. Y en el caso de los más potentes, como la furosemida, el bumatenide y la torasemida, bloquean a nivel del asa de Henle, la porción ascendente de la reabsorción de sodio, potasio y 2-cloro. Esta bomba es muy potente, por lo tanto van a producir entre los side effects hipocalemia, o sea, baja el potasio, baja el sodio, hiponatremia, hipotensión, hiperuricemia, o sea, en los pacientes con gota no se pueden usar, y pancreatitis, y también se describe ototoxicidad. En el caso de las tiazidas actúan a nivel del tubo contorneado distal. Están ejemplos clásicos: hidroclorotiazida, la clortalidona. Entre los side effects está la hiponatremia, la hipocloremia e incremento de las LDL y del colesterol. Los ahorradores de potasio, muy importante, tenemos para mencionar el trianterene y la espironolactona. Estos, como bien los dije, son ahorradores de potasio. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el individuo está con el potasio alto, pues no podemos administrarlo. Y entre sus efectos adversos es la ginecomastia, la hiperpotasemia, por supuesto hipercalemia, y la metabolia alcalosis, acidosis, perdón. En el caso de los diuréticos, bueno, ya sabemos que disminuyen en el plasma y los extracelular fluidos volumen, aumentan el urine output, o sea, incrementan la diuresis. De ahí el efecto potente que tienen algunos de ellos, como son los de ASA, y decrease la preload, decrease el cardio output, decrease total peripheral resistance. Volvemos a la fórmula. Al disminuir estos elementos, pues van a disminuir también el blood pressure. Y de este lado de acá, pues les puse específicamente, ya habíamos hablado en videos anteriores de el estímulo simpático del sistema nervioso simpático, la liberación de las catecolaminas y el incremento de la presión arterial al estimular los receptores alfa a nivel de los vasos, y receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que están presentes también en el corazón. Pues bien, hay un grupo de antihipertensivos que se encargan, o sea, es el efecto simpático lítico, el efecto contrario a la acción del simpático. Ya están aquí los adrenergic alfa 2 receptor agonistas en el cerebro, como el clonidine, la metildopa, que estos decrease la norepinefrina stimulase alfa 2 adrenergic receptor. Entonces pues reducen la renin activity en los riñones. La metildopa es un antihipertensivo, por ejemplo, de amplio uso en la embarazada, en la preeclampsia y en la hipertensión crónica
más preeclampsia también sobreañadida en la embarazada. Y tenemos los Peripheral Action Alpha 1 Receptor Blocker. Estos son también muy usados en la clínica. Ejemplos está el Doxazosin, el Prazosin, el Terazosin. Y la acción de ellos es que dilatan las arterias, las venas, incrementan el urinary fluid rate y decrease el outflow obstruction. De aquí que se usan en el BPH, en la benigna prostatic hypertrophy, en la hipertrofia benigna de próstata, y tienen también efectos que disminuyen el colesterol. ¿Qué side effect? ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado con ellos? Acuérdense que tienen orthostatic hypotension y risk of fall. Ajá. Hasta ahí me entendiste. Todo está claro. Acuérdate de estos tres con el riesgo de caída y la orthostatic hypotension. Una pregunta muy frecuente del board. Están, en el caso de los beta blockers, están los que la acción de los beta blockers muy ampliamente usados. Está la reducción del heart rate a través de los beta 1 receptores, que tienen un efecto cronotropo negativo. Acuérdense, los beta 1 los vamos a encontrar a nivel del corazón, con mayor presencia a nivel del corazón. Pues los beta 2, aunque están presentes también en el corazón, pero tienen una mayor presencia a nivel pulmonar. De aquí que tengan amplio uso los beta blockers. Hay unos que son no selectivos, beta 1, beta 2, como el caso del propanolol, y hay selectivos. Selectivos quiere decir que trabajan más en B1 sobre los receptores que están en B1 a nivel del corazón, como el metoprolol y el atenolol. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, los no selectivos pues tienen una desventaja, que al bloquear también los beta 2 a nivel pulmonar, pues producen una broncoconstricción que no es la deseada. Acuérdense que los beta 2 estimulantes son los que producen broncodilatación. Pues aquí al bloquearlo producen una broncoconstricción a nivel pulmonar, como el propanolol, el Inderal. Y entre esos side effects está la bradicardia, la fatiga, hipotensión y la broncoconstricción que le estaba mencionando anteriormente. Por eso son contraindicados en el asma, en COPD y en los bloqueos de corazón. Hay unos que son de dual action con alfa 1 y beta block receptor, como está el carvedilol, que se usa en la hipertensión, en el healthcare con la dioxina, la asocian, más diuréticos, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ellos decrease el heart rate porque son beta 1 receptor blocker, y tienen una acción vasodilatadora, alfa 1 receptor blocker. De aquí su acción dual. Hasta aquí en el caso de estos grupos de medicamentos, y nos quedarían entonces los calcium channel blocker. Estos son un grupo de medicamentos que tienen también acción antihipertensiva de amplio uso clínico, disminuyen el heart rate, disminuyen el cardio output y por lo tanto disminuyen la presión arterial. Se clasifican dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. En los primeros nifedipin, nicardipin, nimodipin, y en los no dihidropiridínicos diltiazem y verapamilo. Tiene una acción, este último, los dos tienen una acción antiarrítmica, sobre todo el verapamilo son ionotropos negativos, o sea, disminuyen la fuerza de contracción del corazón, y son cronotropos también negativos, o sea, el tiempo, la conducción a nivel del sistema de conducción cardíaco. Y tenemos side effect, por ejemplo, los flushing, headache, dizziness, mareo, hipotensión, palpitaciones y peripheral edema.
y contraindicados en congestive heart failure, en el fallo cardíaco y en el heart block, en los bloqueos de corazón. Por último, los vasodilatadores, que ahí tenemos, vamos a mencionar el minoxidil y uno también de amplio uso clínico, que es la hidralacina. De esta manera, pues les traje un resumen de cada grupo y su acción bien sintetizada para que se pueda comprender bien el mecanismo de acción. Muy importante, lo preguntan mucho en el board de enfermería y espero que les haya sido de su utilidad. No sin antes, recuérdense suscribirse a mi canal y les agradezco mucho sus comentarios. Muchas gracias.